El Clausura 2025 pintaba para ser el torneo de redención de León, con fichajes bomba como James Rodríguez, el regreso de Andrés Guardado, un arranque demoledor y un invicto que los catapultó al liderato. Todo parecía alineado para que la fiera volviera a rugir. Sin embargo, las cosas no tardaron en descomponerse, dentro y fuera de la cancha, lo cual desembocó en una tragedia más. Y es que a mitad del torneo estalló el escándalo de la multipropiedad, que conocemos desde hace muchísimas décadas, pero que por fin resonó a nivel internacional. La presión mediática, la incertidumbre institucional y sobre todo la baja definitiva del Mundial de Clubes sacudieron al equipo, que nunca volvió a ser el mismo. Este es un repaso del torneo Esmeralda, un recorrido que empezó con sueños de grandeza y terminó entre cuestionamientos, polémicas y otra liguilla fallida. La salsa colombiana se apoderó de tierras jaliscienses y en el debut de James Rodríguez la fiera le remontó al Atlas. Este encuentro tenía un sazón especial para todos los amantes del balompié. Es uno de los mejores jugadores colombianos de la historia, fue convocado para dar sus primeros pasos con la camiseta escarlata. Tras una parte inicial en la que no ocurrió nada, James Rodríguez se quitó la casaca de calentamiento y recibió las últimas indicaciones de Sebastián Rambert. Se sintió como que para lucirse con el colombiano, los 22 futbolistas acordaron de cómo jugar al fútbol. Pues al 62 el Mudo Aguirre sacó un disparo a otro planeta para activar el pianito del Estadio Jalisco. Ha habido mucha productividad en clubes últimamente. ¡Un disparo golazo! Fue al 64 que el astro colombiano entró al terreno de juego y su compatriota Jaime Barreiro le entregó el gafete de capitán. El ex de Santos buscó el doblete, pero Alfonso Blanco cerró la puerta y en el contrarremate Guzmán tampoco pudo. Más adelante el ganador del Puskás hace una década arribó por la parcela de la izquierda, enganchó al centro y su compadre en Selección Colombia se lo llevó puesto para entregar el tiro desde el manchón. A pesar de que todos esperábamos el debut goleador del ex Real Madrid, Adonis Frías no soltó el balón y la colgó del ángulo para reponer todo a su estado inicial. Los panzas verdes se contagiaron por el envión anímico y en el quinto minuto de compensación Cádiz elaboró un tiro centro que fue correspondido por Víctor Ríos para firmar el autogol. Por ahí se dijo que el rojinegro buscaría el triunfo sobre la mesa, porque Andrés Guardado, quien no estaba convocado, salió a calentar, pero Gonzalo Pineda habló en conferencia de prensa. Sí, no lo sé, digo, yo lo vi, salgo siempre a los calentamientos, me gusta ver todos esos detalles. No sé, será un tema que capaz que la directiva tendrá que ver. Yo a mí personalmente me gusta ganar en cancha, no me gusta ganar en la mesa. Y digo, si algo pasa será tema directivo. A mí me gusta ganar en la cancha y yo por mí no hay ningún problema, pero veremos qué pasa. James Rodríguez puso a bailar el No Camp y por la mínima la fiera le arrebató los 3 puntos a Juárez. Aunque al partido no le pasaba nada, al 33 a Steven Barreiro le permitieron avanzar varios metros hacia adelante, así que se acomodó y sacó un obús que reventó la lámina. En la parte complementaria los panzas verdes se iban a comerse a los bravos y al minuto 48 Sebastián Jurado se llevó puesto un rival para entregar la pena máxima, la cual fue canjeada por el 10 colombiano, quien se estrenó en nuestro país. Pierna izquierda, silbatazo, James le pega adentro. ¡Estoy presente en el Bajío! ¡Rujan! ¡Gritan! Fonseca estuvo a punto de hacer un golazo y después Yonder Cádiz ejecutó una chilena perfecta que, a no ser por la gran intervención del ex Veracruz, se hubiera convertido en el gol de la temporada. Ian Torres se elevó y con un testarazo por poco complica a Oscar Jiménez, quien se comportó a la altura para preservar el arco limpio. El León suma 6 partidos seguidos sin perder en casa, además acumula 373 minutos dejando el arco en cero. El León se mantiene con paso perfecto y ahora fue el turno de Chivas, que con toda polémica se fue en blanco. En el reencuentro entre James Rodríguez y Javier Hernández, el mexicano comenzó en la banca, mientras que el parcero arrancó como titular. Al cuarto de hora, James la metió al corazón del área y Yonder Cádiz sobresalió entre una marea rojiblanca para abrir el marcador. Después el Chiverío atravesó por lo mismo que los cementeros, ya que se quedó sin entrenador debido a que Oscar García fue expulsado por soltar una patada al aire, que curiosamente le tocó al colombiano. Ya nomás espera la sanción, que podría ser hasta de 15 partidos, algo que por supuesto no va a suceder. Calculamos que se quedará en 3.
Al 43, Mateo Chávez desbordó por el corredor de la izquierda y retrasó para allá el Padilla, quien se lanzó desde su sitio para igualar el trámite, rompiéndole a los guanajuatenses una racha de 415 sin aceptar gol en casa. En la segunda mitad, Nicolás Fonseca se tiró una media tijera que fue desviada por Luis Romo, y pese a que la acción parecía legal, Oscar Mejía señaló el círculo del área grande. Al igual que contra el Atlas, Adonis Frías tomó la responsabilidad de adelantar al conjunto Esmeralda, pero se resbaló y el tal Arrangel rechazó hacia un costado. No obstante, en cuestión de 5 minutos, los panzas verdes volvieron a la carga, y el avión Ramírez asistió al killer venezolano, quien con un remate raso le regresó la ventaja. Todavía la hormiga González se encargó de volver a igualar, solo que los vectores fueron utilizados, y el tanto no subió por posición adelantada. Mucha gente se quejó de que esto fue un robo, pero más allá de que no se ha comprendido del todo cómo funciona la maldita perspectiva, las autoridades de la liga deberían implementar cámaras absolutamente paralelas, así ya no quedan dudas. Pero luego uno se pone a pensar, ¿no será que eso es lo que quieren? ¿Dejarnos siempre ahogados en estúpidas polémicas? Y bueno, el Español tiene el mismo número de expulsiones que de victorias al mando del rebaño, aunque la única buena es que está a 115.2 minutos de cumplir la regla de menores. ¡Qué paro! En un partido que terminó 10 contra 10, el León mantuvo su racha perfecta ante el Mazatlán. La jornada número 5 arrancó en el encanto, con los cañoneros atendiendo la visita del equipo mexicano más popular en Colombia. El conjunto de la Perla del Pacífico todavía no terminaba de acomodarse cuando Jaime Barreiro encontró a Emiliano Rigoni, quien definió al poste de Hugo González el 0-1. 5 después, los guanajuatenses dieron una exhibición de cómo llevar a cabo un contragolpe, y aunque Edgar Guerra se tardó un poco en soltar el balón, asistió con un lujo a Edson Ayón, quien con un punterazo multiplicó el 1 por 2, 9 minutos y la fiera parecía tener resuelto el compromiso. Facundo Almada sacó la casta por los suyos, y pese a que su chilena reventó la madera, atendió el rebote para descontar. Sin embargo, la acción fue anulada por una mano previa. En el final de la primera mitad, a los amantes del béisbol se les complicó la remontada, pues el central argentino se fue antes a los vestidores por dejarle un planchazo a Echeverría. Al regreso de la charla técnica, Nicolás Benedetti recibió con la marca encima el central leonés, pero aguantó vara, se dio la vuelta, cerró un espacio y de derecha acercó a los mazatlecos. Además marcó el centenar de goles en el Clausura 2025. Más tarde, Carlos Cisneros, que llevaba apenas un minuto en el terreno de juego, le apagó las luces al ex del América. Así que tras la revisión en el VAR se fue expulsado y dejó a los sinaloenses con ganas de ver a James Rodríguez. Desde la temporada 74-75, los Panzas Verdes no iniciaban un torneo con 4 victorias consecutivas. En aquella campaña terminaron como subcampeones por detrás de Toluca. León se posicionó en la cima de la general, aunque por muy poco tiempo, después de vencer a domicilio a su hermano. En partido pendiente de la jornada 1, los Tuzos abrieron las puertas del Hidalgo para recibir a James y compañía. Los locales se complicaron solos el trámite del encuentro, pues apenas a los 5 minutos Pedro Pedraza la perdió en campo ajeno. Así que Iván Moreno organizó la contra y punteó para Cádiz, quien con una izquierda sobre la lata. En el tiempo añadido de la primera mitad, Idrissi desbordó por enésima ocasión y envió una diagonal retrasada que fue atendida por John Kennedy, quien le hizo un agujero a las mallas para marcar su primer gol en el Huracán. A 30 segundos de ir al descanso, los muchachos del profe Almada se volvieron a poner contra las cuerdas, ya que Elias Montiel, con una patada inspirada en las cintas de Karate Kid, por poco revienta al 10 colombiano, lo cual le costó la vermella. Al 65, James filtró para el que jugaba FIFA, que mandó un centro preciso para John Mendoza, y con su cabeza le regresó la ventaja a la fiera. Los del estado de Guanajuato volvieron a ganar en la Bella Airosa tras 3 derrotas seguidas. Además, por primera vez en su historia arrancaron un torneo con 5 victorias consecutivas, lo cual dejó anonadado a James Rodríguez. Oye, estas 5 victorias consecutivas no las había logrado nunca el León y no. toca, no, es un récord. Así empezando, pues bien, ¿no? Los récords están para que se rompan, ¿no? Y bueno, ojalá que sean más. El León no pudo mantener el paso perfecto ni el liderato, pero regaló un partidazo ante los Diablos del Turco Mohamed. Luego de la actividad a media semana, los guanajuatenses regresaron a casa para medirse con el Toluca, que ha tenido un inicio más complicado de lo que se esperaba. Antes de que se cumpliera el minuto de juego, Paulinho la mandó a marcar, solo que no contó por posición fuera de lugar. En cambio, James Rodríguez tocó en el momento preciso para Yonder Cádiz, quien no falló el mano a mano ante Pau López, para marcar por segundo partido al hilo. Más tarde, los Panzas Verdes se juntaron por la parcela de la derecha, y el avión Ramírez envió una carta con destino hacia Rodrigo Echeverría, que la conectó de primera intención para dormir al Diablo, que está a punto de despertar. Y el avión mete centro. ¡Golazo! 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 ¡Echeverría! ¡Gol!
Golazo de León. Tocaron, la armaron de un lado a otro, le pegó de volea. Explota el Bajío. 2-0. En la segunda mitad, Antonio Mohamed movió sus piezas y salió un cuadro completamente diferente, pues en 5 minutos Isaías Violantes contó gracias a un desvío de la línea defensiva. Exactamente 10 minutos después, Alexis Vega se subió a la motocicleta por la banda de la izquierda y retrasó para Robert Morales, quien de derecha colocó el 2-2. No obstante, el festejo le duró más que la paridad, puesto que el delantero venezolano se apoyó con el chileno, quien sacó un disparo débil y a la posición del guardameta español, que no contó con los botes de la cancha para cometer su primer osote en tierras aztecas. Luego de que Bruno Méndez se quedara cerca del 3-3, Marcel Ruiz se juntó con el oriundo de Concepción, quien ante el resbalón de Oscar Jiménez la envió al fondo de las redes. Sin duda, esta no fue la jornada de los porteros. Los Esmeraldas dejaron ir la oportunidad de posicionarse como líderes en solitario, por lo que tendrá que mantenerse por detrás del América, aunque la noticia buena es que suman 8 cotejos sin perder en el Nou Camp. Un rendimiento de perlas para James Rodríguez, el León se posicionó como líder absoluto tras vencer al Atlético de San Luis. Con lo sucedido en la capital del país, el cuadro verde tiene la obligación de por lo menos sacar un empate para superar al América en puntos. Corría el minuto 2 cuando el campeón de Champions le puso un servicio mandado a hacer a Steven Mendoza, quien con el cráneo marcó el tempranero. Sin embargo, los potosinos recrearon lo hecho por los panzas verdes y 20 después Román Torres habilitó a Sebastián Salzamonch, que con un martillazo equilibró la balanza. Poco antes de ir a corregir la estrategia, Barreiro se quedó a nada de retomar el dominio esmeralda, pero Larguero se pintó rojiblanco. El segundo tiempo transcurrió de manera natural y parecía que la equidad se mantendría hasta el final, pero a 87 uno de los mejores futbolistas colombianos de la historia la metió a las entrañas del área y Paul Belón con un cabezazo cruzado escribió el 1-2. Todavía en el tiempo de compensación, los tuneros pudieron haber arrebatado puntos a la fiera, pues debido a una mano de Salvador Reyes se decretó el tiro de castigo, solo que el atacante francés fue tan ambicioso que estrelló el metal. Los colchoneros no perdían 5 o más partidos seguidos desde abril de 2021. En tanto, los del estado de Guanajuato llegaron a 19 puntos, producto de 6 victorias y un empate. Ya veremos cómo les va el miércoles cuando se midan al América por la punta de la general. Sí, va a ser un partido bueno para todo el mundo, para los fans del fútbol. Y bueno, que se sienten y que lo disfruten. Bien, feliz, un grupo que me ha acogido bien, el cuerpo técnico también, estoy feliz en la ciudad también. Y bueno, eso se ve dentro del campo de juego. Por cierto, que en el número 3 de la revista Balompié te explicamos a detalle, con contratos en la mano, cuánto dinero le dio el gobierno de Guanajuato a León en tiempos de pandemia. Nadie puede detener a la Fiera, que continúa como líder en solitario tras vencer por la mínima a los Tigres. Luego del partidazo que tuvieron frente al América media semana, los panzas verdes querían mantener el invicto ante unos debilitados auriazules, que aterrizaron en Guanajuato con las bajas de Ociel Herrera, André Pierre Gignac, Rómulo Suárez y Fernando Gorriarán. Al 7, John Mendoza recibió por el jardín de la izquierda y sorprendió a Nahuel Guzmán, que estaba fuera de su zona, con un disparo al primer palo que finalizó en el fondo de la cabina universitaria. Más tarde, James Rodríguez hizo cosas de James y le puso un centro perfecto a Jaime Barreiro, y se quedó a milímetros de cantar el segundo, pues la circunferencia del balón no rebasó por completo la línea. O eso se dijo en el VAR, porque por supuesto no hay una toma que nos deje sin la maldita duda. A pesar de la nula producción en ataque de los regios, en el 90+7 Uriel Antuna marcó el del empate, solo que el juez levantó la bandera para arruinar el festejo. Qué mal ha pasado el profeta en su estancia en los Tigres, nomás no ha aparecido, y ya va por el año navegando entre la banca, de un lado a otro. Los Esmeraldas aseguraron una semana más en la cima de la general y tratarán de mantener el paso invicto cuando reciban a unos decaídos Shorts. En el partidazo que se jugó por el entonces liderato de la competición, la Fiera vino de atrás para arañar un punto ante el América. Recién pasados los 10 minutos, Henry Martín le cedió a Alejandro Cendejas, quien sacó un derechazo desviado por Salvador Reyes para dormir a León, y aunque se pidió un fuera de lugar en el nacimiento de la jugada, el gol subió al marcador. James Rodríguez degustó de larga distancia, mas no enfocó el arco azul crema. Y sin previo aviso, el encuentro se transformó en un constante box-to-box, que finalizó en un remate in extremis del 10 de la selección Colombia, para igualar el tanteador. Brian Rodríguez buscó el 2-1, pero su ex compañero le clausuró el arco, y sin más finalizó la primera parte. Al regreso del descanso, Rodríguez le tocó a Yonder Cádiz, quien impactó a la humanidad de Luis Ángel Malagón, y más adelante el ex Bayern Múnich alzó la pared con John Mendoza,
que buscó al delantero venezolano, pero una vez más falló en el último tercio del campo. La noche del 29 claramente no fue la mejor de su carrera, ya que después soltó un cabezazo que Bruce Wayne sacó sobre la línea. Atajadón. Aunque los guanajuatenses tuvieron las opciones más claras, al 73 Ramón Juárez marcó de cabeza el de la victoria, mas el abanderado hizo su chamba y le ahogaron el grito de gol por fuera de lugar. Después de 6 visitas frente al AVE, los líderes del torneo volvieron a ganar en su territorio, lo cual les sirvió de inspiración para mantener el invicto frente a los Tigres. Los panzas verdes sufrieron, pero con un golazo de último minuto mantuvieron el liderato ante unos cholos que supieron bien cómo defenderse, hasta que ya no. La semana en León no fue para nada sencilla, pues lamentablemente la pelota se vio manchada por la delincuencia que se vive en el país. En la mañana del jueves 27 de febrero, Nicolás Fonseca se dirigía a entrenar a las instalaciones del club cuando fue interceptado en la carretera León-Lagos. Se reportó que fue despojado de su camioneta BMW y que fue privado de su libertad durante un corto periodo, aunque el equipo desmintió esto del secuestro express. Afortunadamente el futbolista uruguayo salió ileso del altercado, y además de ser convocado para el duelo ante Tijuana, saltó como titular. El juego era muy soso hasta el minuto 27, cuando la fiera la perdió en zona delicada. Shamar Nicholson habilitó a Kevin Castañeda, quien con un remate a primer palo puso en predicamentos al líder de la competencia. En el agregado de la primera mitad, Adonis Frías empezó a cepillar jugadores, y en el último tercio asistió a Ángel Estrada, que tras un recorte soberbio definió el empate. Aunque en el segundo lapso se jugó durante mucho tiempo en tierra de nadie, a uno del final Sebastián Santos la levantó para la figura de Rodrigo Echeverría. Con el cráneo le dio la vuelta a la tortilla. Con 26 puntos, los del estado de Guanajuato se mantienen como líderes. Irán a mantener el invicto cuando visiten a Santos. En la sorpresa del fin de semana, el León perdió el invicto ante el peor equipo del certamen, Santos. En el primer duelo del domingo se rompieron todas las quinielas, ya que el último lugar de la tabla doblegó al dueño de la cima. La situación se complicó para la fiera al inicio de la segunda mitad, pues Adonis Frías fue expulsado por doble amarilla tras desviar un disparo con la mano, con más de media hora de juego por delante. Sin embargo, Mendoza preparó su incursión al ataque y en medio de 3 guerreros sacó un zurdazo que avivó la llama del invicto, que empezó a ser intermitente cuando Ramiro Sordo lo acacheteó con la cara interna del botín para ponerle de la paridad. Ese tardó un rato en subir por la intervención aburridísima de los vectores. El empate estuvo a nada de hacerse oficial, pero en el tiempo de compensación Anderson Santamaría atendió la peinada para dar la vuelta al tablero. Los guanajuatenses no perdían desde el año pasado, cuando cayeron 2-1 en la última jornada de la Apertura 2024 de Monterrey. No obstante, estos panzas verdes se mantienen como líderes de la competición con 26 unidades, gracias al empate de los azulcremas. La magia colombiana no lo puede hacer todo, y el León se empieza a caer, pues además de ser electrocutado en tierras hidrocálidas, perdió el liderato. En el enfrentamiento número 100 del Clausura 2025 llegaron 2 equipos que estaban acostumbrados a ganar, y últimamente venían de capa caída, así que tenían toda la intención de salir a vencer. Johan Rojas danzó por el pasillo de la izquierda, recortó hacia el centro y con un cuetazo que se incrustó por toda la escuadra, comenzó la casa de la fiera. Y así se lleva el esférico y le va a pegar, atención, golazo, impresionante golazo, ¡gol! Tremenda pintura del jugador perteneciente a Rayados. La narrativa se acomodaba para los panzas verdes, ya que al 26 Alejandro Andrade se fue antes a bañar por interrumpir una oportunidad manifiesta de gol a cargo de Yonder Cádiz. No obstante, los electricistas fueron más versátiles con uno menos, y 7 minutos más tarde, Kevin Rosero le gritó "ponte sotana" a Paulo Elón, retrasando para Diver Cambino, quien anotó uno más a su cuenta personal. Vaya que el colombiano está en fuego y apunta directamente al campeonato de goleo. Luego de un fuerte choque entre José Ramírez y el goleador del certamen, quien tuvo que abandonar el terreno de juego por el protocolo de conmoción, el jefecito Rodríguez salvó sobre la línea. Fue hasta el 75 que los Esmeraldas lograron descontar el tablero gracias al killer venezolano, quien a pase de James Rodríguez la mandó cruzar la dona del gol. A pesar de que el juego superó los 100 minutos y los guanajuatenses se volcaron al ataque con todo, el tiempo y la calidad no alcanzó para más. Así, el equipo mexicano más popular en Colombia tiene 3 salidas al hilo sin conocer la victoria, por lo que les urge regresar a casa para sentir el afecto de su público. Si te gusta el fútbol mexicano, debes de tener la revista Balompié en tus manos. Es la única publicación en México que habla de fútbol mexicano. Ya estamos en nuestro número 4, aquí con la portada de James Rodríguez,
Triste porque León no podrá asistir al Mundial de Clubes. 144 páginas de reportajes, crónicas, notas, artículos, ensayos y un montón de fotografías para disfrutar el fútbol en papel como hace mucho que no lo hacíamos en este país. Ve a balompié.mx, compra la suscripción anual, conviértete en socio fundador y verdaderamente vas a disfrutar lo que vas a leer. balompié.mx. León nada, pero absolutamente nada le sale bien. Y después de unos días de casi quedar fuera del Mundial de Clubes, ha perdido en casa ante los Pumas. Durante la última semana se habló mucho de los Esmeraldas a nivel mundial, pues el vergonzoso tema de la multipropiedad llegó a oídos de todo el planeta fútbol, cuando el máximo organismo declaró que no podrían jugar el próximo Mundial de Clubes, debido a que pertenecen al mismo grupo empresarial que Pachuca. Dicen que pelearán hasta las últimas consecuencias, y hasta sacaron una manta al respecto en la previa del partido del fin de semana, con el mensaje "todos lo ganamos, juntos lo defendemos". Igualmente en el desarrollo del partido se vieron anuncios de Grupo Pachuca en las pantallas del estadio. ¿Quién sabe si eso les ayude mucho en su apelación? Apenas iban a cumplir 2 minutos cuando Emiliano Rigoni le comió la espalda a la defensa universitaria y le entregó un caramelito a John del Cádiz, quien dio un pase a las redes para marcar el tanto de vestidor. Más tarde Alfonso Blanco se aferró a salir jugando desde abajo y le entregó un paquete especial a Leo Suárez, quien le dio las gracias con un potente disparo de volea que significó la equidad. Guardado debió reencontrarse con el gol, más que reventó el travesaño y Rubalcaba cruzó de más su zapatazo. James Rodríguez, quien ingresó de cambio para el segundo lapso, no conectó bien la bocha y desperdició una chance clara de retomar la ventaja. En cambio, los del Pedregal se aprovecharon del remate de larga distancia, y aunque el primer intento de Caicedo fue contenido por Blanco, el segundo finalizó en el lugar favorito del Boit. Los dirigidos por Eduardo Berizzo cortaron una racha de 9 partidos sin perder en casa. Además sumaron su tercera derrota al hilo, que ya los tiene en la tercera posición de la general. Por otro lado, Efraín Juárez sumó su tercera victoria como entrenador de los felinos, y ya sacaron a Chivas de puestos de reclasificación. El León sigue en caída libre y ya suma 4 encuentros sin conocer la victoria, tras empatar a unos con el Querétaro. En gran parte de la primera mitad, la Fiera le apedreó el rancho a los Gallos, pero fue hasta el minuto 31 que rompieron el cero, cuando James Rodríguez colocó un servicio pasado que llegó a los pies de Salvador Reyes, quien dejara ir la pata zurda para moverlas de nylon. Luego de que Jorge Hernández le negara el golazo al 10 de la selección colombiana, Adonis Preciado envió la diagonal retrasada que fue atendida por Aldair Pérez, que marcó su segunda diana en el máximo circuito para poner las tablas. En la segunda mitad, el larguero dejó con las ganas al ex del América, y luego James David se molestó con el árbitro por un foul y le lanzó su calzado, pero todo se quedó en amarilla. Sin duda este arbitraje mexicano es muy tibio, un punto que ya no parece servir de mucho para los de la corregidora, quienes otra vez verán el fin del certamen desde el televisor, mientras que los Esmeraldas ya son quintos de la general. Luego de casi mes y medio, la Fiera volvió a rugir, y aunque ya no es el más dominante de la selva, recuperó la confianza ante el Puebla. La última victoria de León ocurrió el 1 de marzo cuando vencieron por 2-1 a los Xolos, así que después de un mes para el olvido, tenía la obligación de ganar en casa ante el conjunto camotero. A pesar de que el respeto se mantuvo por un buen rato, al 58 Andrés Guardado recuperó el balón en las afueras del área, se acomodó a su pierna más hábil, jaló del gatillo y gracias a un desvío de Juan Fedorco vulneró el arco de Julio González. Los Panzas Verdes regresaron al top 3 de la clasificación y tratarán de mantenerse, aunque sus últimos rivales son 2 huesos duros de roer, Cruz Azul y Monterrey. Del andar conmigo al eres para mí, hoy todo sale bien en el campamento celeste. Suman 13 partidos al hilo sin perder, llenaron Ciudad Universitaria y ahora son ellos quienes propician las cruzazuleadas. La única mala noticia que recibió la máquina previo al enfrentamiento con León fue la ausencia de su arquero titular, Kevin Mier, quien fue diagnosticado con una gastroenteritis, así que el capitán Andrés Gudiño fue el encargado de resguardar el arco. Recién pasados los 10 minutos, Rodolfo Rotondi la prendió de bote pronto y casi la clava en el ángulo de no ser por Oscar Jiménez, quien se puso la capa para clausurar el arco. En esa misma secuencia se exigió un penal a favor de los maquinistas, mas se marcó un fuera de lugar previo. Al inicio del complemento, Chava Reyes animó a soltar la pierna, más que el arquero estuvo a la altura de las circunstancias. Posteriormente el avión mandó a correr a John Mendoza, quien con un potente remate cruzado puso el de la victoria momentánea para la Fiera. Vicente Sánchez no tardó en mover sus piezas, ya que mandó al ruedo a Giorgio Camaquis, Gabriel Fernández y a Mauri Morales, muchacho con impacto directo al cimbrar la base del palo. El Toro pateó por un costado
Y el que todavía trae número de canterano y viaja en camión, se volvió a quedar con el grito en la garganta. Fue al 84 que apareció el otro revulsivo, Lucas Romero, quien gana muchos más millones de dólares que Joven Morales. Atendió el centro de Nacho Rivero y como si fuera un 9 puro ejecutó un cabezazo perfecto, fuera del alcance de Jiménez, para colocar la paridad. En el tiempo agregado, el exjugador de fútbol sala arrastró la bocha por el sector de la derecha, mandó el buscapiés y el oriundo de Montevideo respondió con un taquito para desatar la locura en el Olímpico Universitario, que por un momento se convirtió en un coliseo lleno de fanáticos emocionados. Encara Mauri, va por fuera, se lleva el primero, siga Mauri, servicio, remate, gol, ¡de la máquina! Lo metió el todo, pero la jugada toda, absolutamente toda es de Mauri Morales. Los de la Noria durmieron como segundos de la general y además culminaron el año futbolístico invictos como locales en fase regular por cuarta vez en su historia. Las últimas 3 ocasiones que lo lograron terminaron en título. Por su parte, Eduardo Berizzo, entrenador del cuadro Esmeralda, no se guardó nada en la conferencia de prensa y salió a criticar a la FIFA por las declaraciones de Gianni Infantino, quien ya confirmó un hipotético playoff entre el AFC y el América, un cupo en el Mundial de Clubes. Esto, por supuesto, en lugar de ellos. Mire, no voy a descubrir nada describiendo a los conductores de una organización totalmente sospechada de irregularidad. Me parecieron imprudentes, innecesarias, convenientes. El presidente de la FIFA no puede expresarse en un supuesto reemplazo sin esperar la resolución. Me parece que sus palabras tienen un peso significativo y no debió expresarse, debió mantenerse neutro a esperar la resolución del TAS. Pero si el mundo fuese como yo quisiese, las personas como esa no conducirían organizaciones así. Aún no logra levantarse de la crisis y cerró el torneo de forma desastrosa ante Monterrey. En la previa del encuentro, la Liga MX mutó por un momento a Champions League, pues los capitanes de ambos equipos eran leyendas del fútbol mundial. Antes de llegar a los 10 minutos, el Tecatito Corona se la dejó de tacón a Iker Fimbres, quien enganchó al centro y la colocó en el palo más lejano de Poncho Blanco para mantener domada a la fiera. El equipo de Monterrey se mete al área penal, busca, va a tirar, tira golazo. ¡Golazo de Fimbres! Al regreso de los anuncios, Nelson de Osa reafirmó su gran momento, pues arrancó desde el costado de la derecha y tras un par de recortes, sacó un chispazo que significó el 0-2. Más tarde, el 10 colombiano descendió a la locura y pese a que le mostraron el cartón preventivo, continuó con los reclamos que le valieron ser expulsado. Así que los Esmeraldas no podrán contar con su figura en cuartos de final. Ya veremos si solo en 1 o en 2 partidos. Quién sabe si más. Aunado a ello, del otro lado, el campeón del mundo tuvo molestias y se marchó de cambio, por lo que se encendieron las damas en la pandilla. Debido al descalabro del Pachuca, los panzas verdes hablaron de jugar la reclasificación, pero si siguen con este ritmo de juego, solo serán exhibidos. La belleza visual regresó con el León en contra de Cruz Azul, que fue el único de los 4 de arriba que se llevó ventaja a casa. Las realidades de ambos clubes eran muy diferentes, pues mientras los celestes venían de colarse la final de Conca Champions, el cuadro Esmeralda fue oficialmente excluido del Mundial de Clubes. Además, no pudo contar con su figura James Rodríguez, quien fue expulsado en la última jornada. No te pierdas el número 4 de la revista Balompié, que tendrá al colombiano en la portada, y en su interior un dossier muy largo que explica por qué todo lo malo que ocurre es por culpa de los dueños del balón. Al 14, Oscar Jiménez salió disparado ante el arribo de Ángel Sepúlveda, que aguantó perfecto y retrasó con Nacho Rivero, quien aunque no pudo en la primera, aprovechó el deficiente rechace del cancerbero para escribir el 0-1. 5 minutos fue lo que se tardó la máquina en volver a pitar, ya que Andrés Montaño le sacó jugo a los espacios que se dio la fiera para ejecutar un zapatazo, mismo que se fue hasta el fondo de la portería local. Kevin Mier no se quería quedar atrás, ya que replicó lo hecho por su homólogo,
Andrés Guardado la metió a la olla y Sebastián Santos se encontró con un rebote para descontar el tablero. Sin embargo, los de la Noria retomaron la diferencia de 2 gracias a los pies del número 10, quien con un zurdazo endemoniado puso a bailar la de cuadros. Pareciera que el equipo cementero se quedó en la charla del entretiempo, pues a los 22 segundos de la parte complementaria, Steven Mendoza envió el pase de la muerte, que fue contestado por Iván Moreno, quien se lanzó desde su sitio para levantar a James de su asiento. Sin embargo, las cosas se complicaron más para los guanajuatenses cuando a Adonis Frías le mostraron la roja por derribar a Sepúlveda en última instancia. Aún así, Guardado no dejó de intentar y con un remate acrobático casi es el del empate, que nomás no llegó. En la vuelta, el Cruz Azul no tuvo su mejor partido, pero aún así ganó con tranquilidad para avanzar a la siguiente ronda. Durante el calentamiento, Ignacio Rivero y Rodolfo Rotondi recibieron un jersey enmarcado por sus 200 y 100 partidos con Cruz Azul, respectivamente. Sin embargo, el compromiso no arrancó de la mejor manera para los maquinistas, pues su figura de la ida, Andrés Montaño, tuvo un problema en la rodilla izquierda y se despidió a bordo del carrito de las desgracias. Yonder Cádiz dio el primer aviso de la fiera al sacarle pintura al travesaño, y aunque las momias se veían más amenazantes al ataque, al 33 Rotondi buscó a Sepúlveda, quien recentró a Nacho Rivero, para llegar puntual a la cita y acariciar la clasificación. 6 minutos más tarde, Poncho Blanco asistió con un guante al atacante venezolano, quien tras una larguísima conducción sacó un fierrazo cruzado para acercar a los suyos, que todavía requerían un par más. Sin duda es la mejor asistencia de todo el torneo, la de Poncho Blanco. Más adelante, León intentó por todos los medios. Primero Guardado pateó muy desviado y Mendoza la picó, pero Kevin Mier respondió con autoridad. En contraste, los dirigidos por Vicente Sánchez tuvieron una de peligro y capitalizaron, ya que Rodrigo Echeverría, en su afán de rechazar, concretó el autogol. A los Esmeraldas nada les pudo salir peor, y pese a que en las primeras semanas eran serios candidatos al título, hoy no figuran en el plano nacional y tampoco en el internacional. Por su parte, la máquina está por encontrarse en el mismo escenario en el que tanto ha caído en los últimos años, solo que ahora llegan con más confianza que nunca, pues suman 18 partidos seguidos sin perder, 11 victorias y 7 empates. ¿Crees que la fiera logre reponerse del mal rato? ¿A qué jugadores te gustaría traer para el nuevo torneo? ¿Le darías el voto de confianza otra vez al Toto Berizzo? Déjamelo saber en tus comentarios. No te vayas sin dejar tu like, tu comentario y tu suscripción si quieres seguir con nosotros construyendo las leyendas del fútbol mexicano.